Muy buenas. Junto con los rendimientos que hemos visto del trabajo, del capital y de las actividades económicas y las ganancias y pérdidas patrimoniales, las imputaciones de renta establecidas por la ley constituyen el último componente de la renta del contribuyente. En este sentido, las imputaciones de renta constituyen un régimen especial de tributación, cuya finalidad consiste en lograr la plena identificación entre la base imponible y la capacidad económica del contribuyente, asegurando con ello la máxima eficacia en la aplicación de la progresividad del impuesto. La materialización de las imputaciones de renta como categoría fiscal se realiza incorporando, por una parte, rentas que la ley del IRPF presume que se derivan de la titularidad de determinados bienes inmuebles urbanos, y por otra, haciendo tributar en el contribuyente socio o partícipe de rentas obtenidas a través de entidades interpuestas. En concreto, la ley del IRPF, bajo la denominación de regímenes especiales, incorpora las categorías de imputación y atribución de rentas que cito a continuación. En primer lugar, imputación de rentas inmobiliarias. En segundo lugar, transparencia fiscal internacional. En tercer lugar, cesión de derechos de imagen. En cuarto lugar, trabajadores desplazados a territorio español. En quinto lugar, instituciones de inversión colectiva en paraísos fiscales. Y en sexto lugar, atribución de rentas. Bien, de todos ellos voy a analizar los que se nos van a presentar con más asiduidad. El primero de ellos, imputación de rentas inmobiliarias. Bien, este régimen implica que las personas físicas que posean un bien inmueble urbano de uso propio incluirán como renta del ejercicio sujeta a tributación el resultado de aplicar el porcentaje del 2% al valor catastral del bien. Estamos hablando de obtener el valor catastral que se deriva del impuesto de bienes inmuebles y aplicarle un 2%. En el caso de revisión o modificación de los valores catastrales, según los procedimientos legales y siempre que hayan entrado en vigor en el periodo impositivo o en el plazo de los 10 periodos impositivos anteriores, el porcentaje que se aplica al valor catastral será del 1,1%. Por tanto, es bastante sencillo, simplemente hacer constar el valor catastral y señalar si está o no actualizado el mismo. En función de esto, si está actualizado, se aplicará el 1,1% y si no está actualizado, se aplicará el 2%. Ahora bien, vamos a precisar realmente qué es imputación de rentas inmobiliarias, casos concretos, y qué no es, identificándolo con respecto a otras figuras del impuesto. Entonces, ¿qué es? Se aplica al suelo urbano apto para urbanizar o urbanizable. Se aplica a edificios e instalaciones comerciales e industriales asimilados a los mismos, obras de exploración o mejora. Y también las demás construcciones no calificadas expresamente como de naturaleza rústica. Por el contrario, fijaos, no van a ser imputación de rentas inmobiliarias inmuebles urbanos cuando estén afectos a actividades económicas, porque como sabemos, forman parte del inmovilizado para determinar el rendimiento neto de la actividad. Tampoco inmuebles urbanos arrendados a terceros, porque lo que están haciendo es generar, como vimos en su momento, rendimientos de capital inmobiliario. Y la vivienda habitual y el suelo urbano no edificado. La vivienda habitual, porque efectivamente esta es la que queda exenta, ¿vale? de imputación. Bien, es muy importante recordar este caso, por lo menos creo que es el en el que a veces podemos equivocarnos. El 2%, o sea, en el caso que el 2% del valor catastral no se aplica sobre la vivienda habitual. Bien. Por otra parte, tenemos el régimen de atribución de rentas. ¿Qué es atribución de rentas? Bien, pues estamos hablando de que las rentas que obtengan determinadas entidades que no tienen la consideración de sujetos pasivos,
del impuesto de sociedades, deben tributar por la imposición personal de sus miembros y, por tanto, tienen que tributar aquí, en el IRPF. ¿De qué estamos hablando? Pues fijaos, tienen la consideración de entidades sometidas al régimen especial de atribución de rentas las sociedades civiles, tengan o no personalidad jurídica, las herencias yacentes y las comunidades de bienes, incluidas también, por cierto, las de las comunidades de propietarios y demás entidades que, no teniendo personalidad jurídica, pero sí constituyen una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición. Bien, por precisar, lo que tenemos que tener claro es que por una parte no tienen personalidad jurídica propia y por otra parte sí constituyen un patrimonio susceptible de imposición. Pero para delimitarlo de mejor manera, desde el punto de vista negativo, cita expresamente la normativa que no se incluyen en este régimen especial las UTEs, o sea, las uniones temporales de empresas, los grupos de sociedades, los fondos de pensiones y las sociedades agrarias de transformación. Bien, ¿qué ocurre en este caso? Bueno, pues fijaos, cuando estemos en la atribución de rentas, y un caso típico lo hemos trabajado durante el curso, cuando bueno, pues nos hemos planteado como forma jurídica para un determinado proyecto la comunidad de bienes. Y de hecho, uno de los proyectos de este año era una comunidad de bienes. Bien, pues la determinación de la renta atribuible se realiza en sede de la entidad que obtiene con arreglo a la normativa del IRPF, aplicable a cada modalidad. Veremos que la determinación de la renta atribuible en función de su origen o fuente se efectúa con arreglo a los siguientes criterios. Y establecemos pues, un criterio para rendimiento de capital inmobiliario, otro para capital mobiliario. Yo realmente me voy a centrar en el que se va a dar con más asiduidad, como sería los rendimientos de actividades económicas. Bien, en este caso, la determinación de la renta atribuible se efectuará de acuerdo con el método de determinación del rendimiento neto que resulte aplicable a la entidad, sin que proceda a aplicar la reducción del 40% sobre los rendimientos con periodo de generación superior a 2 años o calificados reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular a lo largo del tiempo. Bien, bueno, pues veremos más adelante un caso concreto en el que os plantearé un negocio, generalmente, bueno, pues va a ser en muchos casos entre hermanos y que constituirá una comunidad de bienes. Y veremos en este caso la tributación, que fundamentalmente lo que va a implicar es la atribución de los ingresos y de los gastos de esa actividad en el porcentaje de participación en la citada sociedad o comunidad de bienes.